Gracias por seguir con nosotros. Lo invitamos a seguir participando a través de las redes sociales. Nuestra cuenta es @canalantigua. Nuestro hashtag es a las 10 p.m. Esta noche el análisis está a cargo de Hugo Novales, @HugoNC, y Giovanni Frati, @FratiGiovanni, para que usted interactúe con nosotros toda la noche. Planteamos el segundo de los casos. De este hemos venido hablando a lo largo del último mes, y es el tema de los bonos por 3.500 millones de quetzales para pagar la deuda de arrastre, en buena medida, del Ministerio de Comunicaciones. ¿Sabe usted? Quien habló al respecto hoy prácticamente no había dado declaraciones en cuanto a la temática. Es la señora vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías. Ella es, sin duda, en su momento una muy experimentada diputada, y hoy dijo que la aprobación de los bonos en el Congreso es sumamente complicada. El Ejecutivo puede haber develado cuál es el sentir que tienen respecto a la posible o no aprobación de bonos del Tesoro por 3.5 millardos de quetzales, los cuales servirían para pagar deuda de arrastre. La vicepresidenta Roxana Valdetti ve complicado que los congresistas lleguen a consensos y aprueben la emisión de bonos, junto con los préstamos de unos 434 millones de dólares. Bueno, yo creo que el legislativo desde el año pasado tiene serios problemas, y se los digo como legisladora de 8 años. Y creo que tiene serios problemas porque entiendo perfectamente el papel de oposición, yo lo hice por 8 años. Lo que no entiendo es la premura de oponerse a todo por oponerse. Entiendo que todos quieren tener espacio para hacer carrera política, y hay muchos candidatos presidenciales adentro, y eso lo que provoca de alguna manera son otro tipo de intereses. Creo que lo veo complicado. Yo me he comunicado un poco con Pedro, el presidente del Congreso, Pedro Moadi, y de verdad creo que Pedro Moadi ha hecho un gran esfuerzo para lograr acuerdos, y como él me decía en la última oportunidad, creo que los diputados no quieren nada. Y sabe usted, el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, aseguró que se entregará el listado de los contratistas a los cuales se les adeuda, y las obras que se adeudan dentro de esa cartera, directamente a la Contraloría General de Cuentas para que éstas sean auditadas. El ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, Alejandro Sinibaldi, se reunirá personalmente con la Contralora General de Cuentas, Nora Segura, para entregarle de forma oficial el listado de proyectos de construcción de obra gris que el Estado debe. Esto para que la Contraloría fiscalice todos los proyectos. Esperaría que esa reunión se dé esta semana o a principios de la próxima semana, en donde de forma personal voy a entregar los listados y resolver cualquier duda que tenga la Contralora. Nosotros valoramos muchísimo el trabajo que hace la Contraloría General de Cuentas, y no solo lo valoramos, sino que solicitamos que nos haga un acompañamiento en este proceso. Por consiguiente, de forma personal esperaría estar entregando la información que ella requiera esta o la otra semana y solucionar cualquier duda que ella tenga. Agradecemos, por supuesto, su interacción con nosotros a través de las redes sociales, y por supuesto también aportes valiosos como el que nos hace la ingeniera María del Carmen Aceña, quien nos dice: el sistema penitenciario administra 22 centros con una tasa de hacinamiento de 230%. Es también un aporte muy valioso lo que hablábamos hace momentos. ¿Cómo no va a ser eso una barbarie? Por supuesto, Just Do It dice: los presos también tienen derechos, no por estar presos dejan de ser humanos. Esto no quiere decir que la ley esté encima de ellos. Vemos lo que se está tuiteando en estos momentos en vivo a través de nuestra cuenta @canalantigua, y por supuesto de nuestro hashtag a las 10 p.m. César Dávila hizo lo mismo cuando fue diputada, ahora se molesta. De todas formas, todo es ilegal. Apenados, ¿por qué los contratistas no demandan al Estado como cualquier acreedor demanda a los morosos?, se pregunta él. Beatriz Estrada, señor Frati, la pregunta es: ¿por qué no se saca al sistema penitenciario del Ministerio de Gobernación y se crea una institución autónoma que lo dirija? Adrián Terza, ¿van a cubrir lo de las amenazas de bloqueos por el Día de los Pueblos Indígenas? Creo que sería un tema interesante, un día interesante. Marbella nos dice:
Los intereses políticos siempre se manifiestan, siempre que se trata de dinero. Es parte de lo que usted está comentando totalmente en vivo. Eso la pone a decir a ella. Todos sabemos que debajo de la mesa están negociando voluntades. Lo escucho, Giovanni Frati. Sí, para contestar el excelente comentario de Beatriz Estrada, no debe el Ministerio de Gobernación por qué controlar las cárceles. Esos pueden ser contratos privados, donde se le otorgue a una multinacional de seguridad la guardia, custodia y rehabilitación de los reos, y al fugarse el primer reo, pierde el contrato de manera automática y tiene que pagar una fianza de $100 millones. Yo le aseguro, Juan Carlos, como funciona, por ejemplo, en Arizona, en Nevada y en otros estados donde hay contratos privados de manejo de los reos, que sería muchísimo más eficiente hacerlo de manera completamente privada, obviamente con supervisión estatal, que permitir que ese marasmo de corrupción que es el sistema de presidio guatemalteco continúe como está. Obviamente, tiene que ser un contrato donde hay una licitación pública internacional, tiene que ser un contrato transparente, rendición de cuentas, etcétera. Pero la mejor manera de que una empresa tenga el incentivo para ganarse millones de quetzales de manera legal y legítima es que si se fuga un reo, se acabó el contrato. Volvemos al tema de la declaración de la señora vicepresidenta, Hugo, y hay un tuit que a mí me llama mucho la atención. En su momento ella hizo lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo. La estrategia legislativa que hoy utiliza el partido líder fue muy bien manejada por la señora hoy vicepresidenta Ingrid Roxana Valdete Elías en su momento como jefa de bancada del Partido Patriota. Exactamente lo mismo hizo. No solamente eso, sino que desde hace mucho tiempo se habla de cómo el Congreso, a través del presupuesto y a través del listado geográfico de obras, se ha vuelto en un espacio en donde muchos diputados aprovechan para enriquecerse, para financiar sus campañas, para financiar amigos, etcétera, y ella fue parte de un Congreso similar. Por supuesto que no tengo yo las pruebas para decir que haya participado en alguno de estas situaciones. Pero sí hay una publicación de 6 páginas en el periódico que habla de la corrupción vicepresidencial. Lo dicen ellos. Entonces, al final creo que lo que tenemos que ponernos a pensar es, bueno, ¿qué está pasando con este Estado que aparentemente funciona únicamente para eso? Y lo vemos en otro sentido. Hace poco, de hecho ayer hablábamos de la posibilidad de que se adquiera una deuda para comprar insumos para los hospitales o para, digamos... Para remozar el sistema hospitalario nacional. Para rehabilitarlo y volverlo un sistema funcional. Bueno, uno se tiene que preguntar al final cuáles son las prioridades del gobierno. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque resulta que, digamos, el gobierno el presidente sale hablando de cómo una de sus prioridades es combatir el hambre. Sin embargo, cuando vemos el financiamiento, cuando vemos qué estamos dispuestos a hacer para pagarles a los contratistas, por ejemplo, nos damos cuenta que tal vez su prioridad es pagarle a los contratistas y no combatir el hambre. Cometer potencialmente 18 delitos distintos por parte de los diputados en el proceso de aprobación, al igual que la Junta Monetaria. Yo quisiera ver el comentario de Gaby Varías que dice, y es un excelente comentario de una de nuestras